Selección por competencias. Fortalecer las organizaciones con las mejores personas. Un reto que enfrentan con cierta frecuencia las organizaciones tiene que ver con la integración de nuevo personal, ya sea para ocupar puestos de reciente creación o para sustituir a quienes han dejado de pertenecer a la empresa. El deseo de todos los miembros de la empresa involucrados en este proceso es que la persona contratada corresponda a las expectativas y con la menor curva de aprendizaje posible genere el valor y la productividad esperada en su puesto. Una estrategia efectiva para asegurar la integración del factor humano más adecuado a cada puesto es la selección por competencias, que forma parte del modelo de gestión por competencias, el cual caracteriza a las empresas con verdadero interés por ser altamente competitivas en su mercado. La importancia de aplicar la selección por competencias radica en que si la empresa carece de un enfoque profesional para la contratación, corre el riesgo de incorporar a personas poco calificadas en los aspectos clave, mientras que se pierde la oportunidad de identificar y contratar a los más competentes. El punto de partida del proceso de selección por competencias es el perfil del puesto, elaborado con base en las especificaciones del modelo de gestión por competencias. El perfil del puesto contiene datos generales como nombre y descripción del puesto, ubicación en la organización, escolaridad requerida y otros similares. La parte más importante del perfil del puesto es la descripción de las competencias que debe tener quien lo ocupe, especificando conocimientos, habilidades y destrezas, y señalando el nivel de dominio en cada caso. Además, el perfil del puesto incluye las actitudes requeridas para asegurar la integración del ocupante del puesto a sus funciones, responsabilidades y a la cultura organizacional. Con base en el perfil del puesto, la organización puede recurrir a diversas formas para las etapas de reclutamiento de candidatos y la selección previa. Las personas interesadas en integrarse a la empresa, que pasan exitosamente por las primeras etapas, llegan a una fase determinante dentro de la selección por competencias, la entrevista. El entrevistador tiene una gran responsabilidad, pues gran parte de la decisión de aceptar al candidato depende del resultado de la entrevista. Una entrevista deficiente puede provocar dos efectos igual de negativos para la empresa: contratar a una persona inadecuada o dejar ir a una plenamente competente. La entrevista de selección por competencias tiene la misma relevancia para el candidato convocado que para la organización. Por lo tanto, el entrevistador debe preparar a conciencia este evento, considerando dos puntos previos al momento de encontrarse con el candidato. Número 1. Seleccionar el espacio y tiempo adecuado. Una entrevista de selección por competencia requiere un lugar con las condiciones propias para que no existan impedimentos que interfieran en la interacción entre los participantes. De la misma manera, el entrevistador debe tener totalmente dedicado el tiempo a la entrevista, sin interrupciones o apresuramientos. Número 2. Estudiar el perfil del puesto y el currículum vitae del candidato. El entrevistador debe tener conocimiento preciso de las competencias requeridas para el puesto, así como conocer los antecedentes del candidato con la finalidad de que las preguntas durante la entrevista sirvan como enlace para establecer la afinidad entre los requerimientos del puesto y las competencias del candidato. Al momento de empezar la entrevista, el entrevistador debe dedicar unos minutos a establecer empatía con el candidato. Es obligatorio un saludo cordial, presentarse con nombre completo y cargo, y romper el hielo con preguntas sencillas como ¿dónde vive? ¿En qué escuela estudió? ¿Dónde nació? Estas preguntas pueden parecer innecesarias, pues la respuesta debe estar en el mismo currículum vitae, pero si el entrevistador las aplica de manera coloquial, cumplen con la función de que el candidato se relaje para tener mayor apertura y estar más receptivo. Durante la entrevista, la actitud del entrevistador es determinante. Es normal que el candidato esté nervioso y con cierto grado de ansiedad, de modo que debe crear las condiciones para facilitar el proceso. Otro aspecto del desempeño del entrevistador tiene que ver con evitar cualquier actitud de superioridad o arrogancia que cohíba al candidato y bloquee sus respuestas. De la misma manera, el entrevistador debe tener cuidado con personas extrovertidas que sueltan la palabra con facilidad, pero carecen del talento necesario para desempeñarse bien. Una vez cumplido el breve periodo de rapport, el entrevistador empieza con las preguntas formales, enfocadas a explorar la suficiencia del candidato para ocupar el puesto.
La base de una entrevista, en el proceso de selección por competencias, es que el comportamiento en el pasado de una persona puede ser un buen predictor para su desempeño futuro, validando si existe la capacidad de obtener aprendizaje de las experiencias vividas. Las preguntas de la entrevista deben cumplir con el objetivo de explorar ampliamente los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del candidato, y una metodología para llevarlo a cabo es la técnica STAR, que describe 4 pasos para integrar preguntas, que van de lo general a lo particular. La letra S es la situación. Por lo regular, es una pregunta detonante sobre una situación concreta. Por ejemplo, describa una situación donde tuvo que resolver un problema complejo. La letra T se refiere a la tarea. Una vez descrita la situación, ahora hay que explorar el rol específico que jugó el candidato. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que participar en la solución del problema? ¿Fue un problema a resolver en equipo o de manera individual? ¿Cuál fue su nivel de involucramiento? La letra A, de acción, es la más importante, pues una vez detallada la situación y descritas las tareas, se trata de que el candidato explique las actividades que ejecutó para atender la situación. Por ejemplo, ¿tuvo que recopilar información? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se formuló el plan de trabajo para resolver el problema? ¿Cuáles fueron las actividades en que participó de manera directa? La letra R pide los resultados. El entrevistador indaga acerca de los resultados obtenidos tanto en función de la empresa o el equipo de trabajo como del mismo candidato. Por ejemplo, ¿cuál fue el resultado final? ¿El problema se resolvió, se aplazó o se controló? ¿Qué aprendizaje obtuvo de esta experiencia? La técnica STAR se repite en una entrevista cuantas veces sea necesario para explorar cada uno de los elementos de la competencia que el entrevistador quiere validar en el candidato. Una vez terminadas las preguntas del entrevistador, es usual permitir que el candidato formule sus propias preguntas antes de dar por terminada la entrevista. Vale recomendar que el entrevistador necesita tomar nota de las respuestas, puesto que posteriormente debe analizarlas junto con su percepción del candidato. Repasar el perfil del puesto con sus requerimientos y establecer las brechas detectadas en cada candidato para elegir al más competente sin dejarse llevar por apreciaciones subjetivas. En conclusión, la selección por competencias forma parte del modelo de gestión por competencias y su objetivo es asegurar la integración a la organización de personas competentes para el puesto asignado. El momento clave de la selección por competencias es la entrevista, donde se confrontan los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del candidato con el perfil del puesto. La entrevista debe explorar a profundidad las competencias del candidato. Una forma de hacerlo es mediante la técnica STAR, que integra las preguntas del entrevistador en un flujo de lo general a lo particular: situación, tarea, acción, resultado. Las personas con su talento y su capacidad de trabajo son las que hacen productivas a las organizaciones. Así como en los procesos productivos, es indispensable validar la calidad de la materia prima para asegurar la calidad del producto final. En la selección de personal, también es fundamental asegurar la competencia de quienes ingresan a la empresa, para esperar los mejores resultados de su desempeño. Terminemos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué hace tu empresa para asegurar que las personas más competentes se ubiquen en los puestos donde puedan desarrollar al máximo su potencial y fortalecer la competitividad de la organización?